En este video vamos a hablar acerca de la simulación. Vamos a suponer que hay una empresa que está desarrollando un producto nuevo. Se tienen costos fijos de $20,000, costos variables unitarios de $50, pero podría haber una reacción de la competencia. La empresa va a entrar al mercado y los competidores podría ser que reaccionen fuertemente o podría ser que no tengan una reacción fuerte y que más bien resulten pasivos, por decirlo de alguna manera. Tampoco se sabe exactamente cuál podría ser la cantidad demandada, ni el precio, porque el precio y la cantidad demandada podrían depender de esa reacción de la competencia. Podría ser que la competencia reaccione bajando sus precios y entonces no se pueda vender al precio estimado, o podría ser que la competencia empiece a ganar más terreno y que la cantidad demandada no sea tan alta como la que se desea. Entonces, igual la ganancia total depende de los ingresos, que van a ser el precio por la cantidad, y de los costos. Y hay entonces aquí un eventual riesgo de que si la competencia reacciona muy adversamente, entonces pues la cantidad demandada disminuye y el precio también, y no se tengan pues las ganancias esperadas. Vamos a suponer que la reacción de la competencia podría ser agresiva o podría ser pasiva, y que se ha estimado una probabilidad de 60% para que esa reacción sea agresiva y de 40% para que sea pasiva. El precio, si la reacción de la competencia es agresiva, podría fluctuar entre $91 y $96 por unidad. Pero si la reacción es pasiva, el precio podría estar entre 96 y 100. La cantidad demandada, si la reacción de la competencia es agresiva, podría estar entre 200 a 500 unidades, pero si es pasiva, podría estar entre 500 y 600. Entonces, la ganancia total va a ser el ingreso total menos el costo. El ingreso total va a ser precio por cantidad, y el costo va a ser el costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad. Así entonces, la ganancia total será precio por cantidad menos el costo fijo, que ya se conoce, que es de 20,000, y el costo variable unitario, que es 50. En estas dos variables de costos no tenemos mayor incertidumbre, no tenemos ahí mayor riesgo, pero sí los tenemos en cuanto al precio y la cantidad, dada la posible reacción de los competidores. Entonces, en un problema como este, podemos ver que hay variables interrelacionadas. Hay una reacción competitiva que se relaciona con el precio y la cantidad, y a su vez el precio y la cantidad nos dan los costos totales, nos dan los ingresos totales que determinan la ganancia total. Hay toda una interrelación entre las variables. Hay variables que son aleatorias. Entonces aquí tenemos que esa reacción competitiva, los precios y las cantidades van a ser variables aleatorias. Y tenemos algunos datos disponibles. Sabemos pues que se espera que esos precios estén en un cierto rango, que esas cantidades estén en un cierto rango. Tenemos algunas probabilidades de que esos eventos ocurran. Y no tenemos una solución analítica. No tenemos entonces un modelo que nos permita establecer determinísticamente cuánto es este resultado. En situaciones como estas, entonces podemos aplicar la simulación. Básicamente estos son los 4 requisitos para poder utilizar la simulación de manera muy provechosa. Entonces, cuando hablamos de simulación, estamos hablando de una técnica de experimentación que utiliza modelos lógico-matemáticos y que podría eventualmente ser determinista o podría ser probabilista, que es cuando las variables son aleatorias, y es lo que vamos a hablar en esta ocasión, en este video. Cuando es probabilista, requiere entonces la repetición. A mayor nivel de repetición, mayor confiabilidad va a tener entonces el experimento. Estos modelos lógico-matemáticos deben ser validados para poder garantizarnos que la simulación nos va a dar realmente resultados semejantes a los reales. Se suele aplicar en prácticamente
cualquier tipo de problema. La simulación es una técnica de aplicación sumamente general y prácticamente cualquier tipo de problema puede ser sujeto de ser analizado mediante la simulación. Hay una técnica que se llama la simulación de Monte Carlo. Es una técnica de simulación que define valores para variables mediante la selección aleatoria de variables, empleando una distribución de probabilidad para cada una de las variables. Entonces, resulta útil plantearse un diagrama de flujo del problema. Tenemos entonces que iniciamos con la determinación de una reacción de la competencia, lo cual nos lleva entonces a la determinación del precio, y esta reacción de la competencia también nos lleva a la determinación de la cantidad. Por su parte, precio y cantidad nos definen entonces el cálculo de la ganancia total, pues definen el ingreso y definen el costo total. Entonces, vamos a ir formulando el modelo. Vamos a hablar de la determinación de la reacción de la competencia. Según acabamos de decir, la simulación de Monte Carlo entonces elige números aleatorios. Entonces podemos tener aquí números aleatorios, por ejemplo, del 0 al 9. ¿Por qué del 0 al 9? Porque la reacción de la competencia dijimos que podía ser agresiva en el 60% de los casos. Entonces, de los 10 números aleatorios que hemos elegido, vamos a marcar 6 como con una reacción agresiva y 4 con una reacción pasiva. Igual aquí podemos haber puesto 5 números, 3 con reacción agresiva y 2 pasiva, o 100 números, 60 con reacción agresiva y 40 con pasiva. Ahora bien, la determinación del precio. Vamos a dar aquí 6 números aleatorios, porque los precios, si la reacción es agresiva, van a tener 6 posibles resultados que están entre 91 y 96. Ahora, si la reacción es pasiva, vamos a tener entonces una menor cantidad de números aleatorios, solamente 5, porque los precios son solamente 5 posibles, varían en el rango de 96 a 100. Y luego tenemos la determinación de la cantidad. Vamos a tener entonces que si la reacción es agresiva, hay 4 cantidades posibles que varían de 200 a 500. Pero si la reacción es pasiva, entonces tenemos solamente 2 posibilidades que son de 500 a 600. ¿Qué es lo que hacemos entonces en esta técnica? Bueno, vamos entonces, con base en esta información, a calcular números aleatorios. Para esto podemos usar una tabla de números aleatorios, una calculadora, una computadora, y entonces vamos a obtener un número aleatorio y obtenemos una reacción de la competencia. Con base en esa reacción de la competencia sacamos otro número aleatorio para obtener el precio. Luego, otro número aleatorio para determinar la cantidad, que lo introducimos en la fórmula para obtener la ganancia total. Entonces, empezamos con el primer número aleatorio. Supongamos que la computadora nos da el 3. Si nos vamos a la tabla que teníamos, el 3 nos da una reacción agresiva. Muy bien, entonces ya tenemos la reacción de la competencia, es agresiva. Ahora sacamos otro número aleatorio para la determinación del precio. Supongamos que ese número aleatorio es el 1. Entonces nos vamos a la tabla de la determinación del precio cuando la reacción es agresiva y ese precio es 92. Ahora vamos a la determinación de la cantidad. Sacamos un número aleatorio, supongamos que es el 2. Entonces nos vamos a la tabla de determinación de la cantidad cuando la reacción es agresiva. El 2 nos da entonces 400 como cantidad. Y entonces con base en estos datos nos vamos a la fórmula que teníamos para determinar la ganancia total. Esta sería 92 por 400 menos 20.000 más 50 por 400, que nos da en este caso una pérdida de 3.200. Muy bien, esto mismo tenemos que empezar a repetirlo varias veces. Supongamos que nuestro segundo número aleatorio es el 8, que nos da entonces una reacción pasiva.
Luego, para la determinación del precio tenemos el 4, que nos da, según la reacción pasiva, entonces un precio de 100. Luego sacamos el número aleatorio del 0, que nos da entonces una cantidad de 500, que lo introducimos entonces en la fórmula de la ganancia y nos da una ganancia de 5000. Empezamos entonces a repetir este experimento una y otra vez, porque se trata de obtener entonces una muestra representativa. Comúnmente un experimento de este tipo se puede repetir varios miles de veces. La idea es que después de haber realizado muchas veces este experimento, podamos entonces tener medidas descriptivas de los resultados. Por ejemplo, con estos pocos resultados que no son representativos aún, tenemos un promedio de 878, una desviación estándar de 6688, un mínimo de 11.800 negativo y un máximo de 10.000. Podemos incluso obtener percentiles y muchas otras medidas descriptivas, y generalmente se traza un histograma con todos los posibles resultados obtenidos hasta un momento. Entonces, este histograma lo hemos construido luego de haber hecho 100 veces este experimento. Podemos observar entonces que con mucha frecuencia se dan las pérdidas, y también tenemos una frecuencia alta, sobre todo para ganancias alrededor de 6000. Esto nos va a permitir entonces tener una idea de en qué porcentaje de veces estamos obteniendo pérdidas, y por lo tanto tener una idea de qué tan riesgoso viene a ser el proyecto. Si obtenemos, por ejemplo, luego de haber corrido muchas veces esta simulación, que en un 60% se obtienen pérdidas, entonces ya eso nos da una idea de qué tan riesgoso es el proyecto. O si solamente se obtuvieran pérdidas en un 10%, bueno, sabríamos que es un proyecto de un nivel de riesgo muchísimo menor. Muchas gracias.